tema de hoy es gozosos en la esperanza. ¿Cómo poder experimentar el gozo de Dios? ¿Qué significa el gozo de Dios? ¿Listo? Vamos a ver este tema en 2 puntos. Lo que significa la alegría y la paz y lo que es la alabanza. Importante para experimentar el gozo de Dios. Primero decirles que como hijos de Dios, nosotros debemos entender que para seguir a Cristo, se requiere de hombres y mujeres como ustedes, determinados a superar los conflictos internos y también conflictos externos que tengamos en nuestras vidas, ¿no? Como yo les he dicho muchas veces, no sé cuál sea su situación, no sé cuál sea el problema por el cual usted esté pasando en este momento, sea económico, sea un problema familiar, sea un problema laboral, etcétera, etcétera. Sin importar el problema, usted tiene una pelea espiritual, usted tiene una batalla espiritual que atender. Y por eso debemos entender que Dios desea que nosotros seamos formados por medio de esas experiencias para recibir de Él lo mejor. Si usted y yo queremos lo mejor que Dios nos puede dar, tenemos que afrontar las situaciones internas y externas, crisis personal y conflictos interpersonales. Como podamos, lo que estemos viviendo, usted y yo tenemos que entender que siempre vamos a presentar oposición y siempre van a haber batallas que enfrentar. Y que no es una situación cómoda. Siempre el cristiano no debe sentirse cómodo en ningún momento. Siempre el hábitat o el lugar donde nosotros nos desenvolvemos es donde el Espíritu Santo de Dios quiere mostrar todas sus capacidades en nosotros. Por eso Dios desea que seamos formados. Mientras estamos en esa lucha, nosotros debemos inundarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos pide mantenernos gozosos en medio de las aflicciones, mantenernos gozosos en medio de las tribulaciones. Por eso vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12, vamos allí, por favor. Ya lo tenemos, Romanos 12, 12. ¿Listo? Romanos capítulo 12, versículo 12 dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Mientras nosotros esperamos la respuesta, mientras nosotros estamos en Cristo, sirviéndole a Él, esperando en Él, nosotros tenemos que estar gozosos por su venida, gozosos porque Él nos da la oportunidad de continuar en la batalla. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes y orando constantemente, siendo constantes en la oración, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí nos muestra que es el mejor ejemplo de un hombre que, a pesar de todos sus padecimientos por Cristo, se mantenía en el gozo de Dios. Y él invitaba en las cartas a los romanos, filipenses, él invitaba a que debíamos tener alegría y paz
en los momentos de aflicción. Antes que quejarse, él daba gracias a Dios con total seguridad. Daba gracias a Dios por todo. Nosotros debemos dar gracias a Dios por todo. Por eso leamos Filipenses 4, del 4 al 7. Filipenses 4, del 4 al 7. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestras gentilezas sean conocidas de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces aquí regresamos a la pregunta que nos hicimos al principio del devocional. La pregunta es, ¿cómo experimento yo el gozo de Dios? Sí, el Señor aquí en la palabra de Dios nos dice, manténganse gozosos, manténganse alegres a pesar de las aflicciones, que sea la alegría y la paz de Dios en su corazón. ¿Cómo logro yo eso? Aquí claramente nos menciona, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Si yo quiero experimentar el gozo de Dios, tengo que estar manteniéndome en oración. Yo no puedo experimentar el gozo de Dios si yo no oro. Si yo estoy en dificultades, si yo no me presento delante de Dios con estas cargas, no voy a experimentar gozo. Romanos 12:2 nos dice también, muéstrense constantes en oración. Constantes en oración, ¿sí? Muéstrense alegres y constantes en oración. O sea que la alegría viene de saber de que si yo tengo problemas, yo puedo arrodillarme y puedo pedirle a Dios por nuestras aflicciones. Nuestra alegría debe ser permanente, sea cual sea la situación que estemos pasando. Tenemos en la oración entonces nuestro regocijo. Ahí está nuestro gozo. Por eso no podemos ser inconstantes en la oración. No podemos ser inconstantes en la oración. Si yo soy un cristiano, de verdad que me llame cristiano, yo debo orar todos los días, porque ese es mi gozo. No debemos desaprovechar los momentos de dificultad para arrodillarme, doblar rodillas, doblar mis piernas y arrodillarme ante Dios, ¿cierto? Porque es una oportunidad para que usted y yo experimentemos la paz y la alegría que solamente Dios puede dar, que es incomprensible para el mundo, pero que usted en su vida espiritual va a experimentar. Finalmente, el pasaje anterior nos muestra que si no oramos, aquí también nos da una advertencia, si usted y yo no oramos, quedamos expuestos, ¿cierto? Nosotros sabemos que estamos conformados por un espíritu, por un alma, por un cuerpo, una dimensión espiritual, una dimensión psicológica y una dimensión física. Si yo no oro, quedo expuesto, ¿cierto? Si yo no oro, quedo expuesto. Lo dice en su palabra, ¿no? Aquí nos da esa advertencia. Dice en el versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. O sea, si yo no oro, en vez de experimentar el gozo y la paz de Dios, mi corazón queda expuesto a la angustia, a la desesperación. Mis pensamientos están expuestos a tomar malas decisiones, a no tener discernimiento, a no tener sabiduría. ¿Sí? Quedo expuesto, mi vida queda expuesta al problema. Así que la oración es una herramienta poderosa para experimentar el gozo de Dios, pero también para proteger mi corazón y mis pensamientos. Es mi escudo a mi corazón y a mis pensamientos. Ese es el gozo de Dios mientras le servimos a Él. Otra forma de experimentar gozo es mediante la alabanza. Porque en la aflicción nosotros debemos orar, pero en la alegría, en los buenos momentos debemos alabar a Dios. Alabarle a Él, adorarle a Él. Alabándole, dándole acción de gracias. La alabanza no es, cuando yo digo alabanza no quiere decir una canción que usted cante y demás. No solo es eso, la alabanza es darle gracias a Dios. Poner mi voz en lo alto y decirle a Él poemas, decirle a Él lo bueno, lo grande que es, lo maravilloso que es. Alabarle, adorarle. La alabanza es el complemento perfecto en la oración, ya que los dos, la oración y la alabanza, nos permite comunicarnos con Dios, expresándole lo que hay en nuestra alma, compartiendo el gozo que hemos recibido en medio de las tribulaciones. Son dos prácticas que el cristiano debe tener y que se dan en lo espiritual, que se dan en mi relación con Dios, que se deben dar en mi relación con Dios. Cuando somos realmente influenciados por el Espíritu Santo de Dios, la alabanza y la oración llega a mí como ese aliciente, como ese refresco a mi alma, ese gozo a pesar de las tribulaciones. La alabanza y la oración es importante para experimentar el gozo. La aflicción y la alegría parecen temas totalmente opuestos, pero las dos tienen que ver con el gozo. Pero si se vive desde el área espiritual, en oración y en alabanza, y en mi devoción con Dios, podemos estar seguros que podemos experimentar el gozo de Dios. ¿Listo? Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.